No. Hay solamente 22. Ok, that's okay. Muy bien, chicos. Página, ya empezamos con la página 30, obviamente. Obviamente. Página 31 está listo. La 32 la terminamos, chicos. No recuerdo. No, Todavía teacher, no. creo que no. Sí la Ok. terminamos, profesor. We finished page 32. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. Hay un video aquí, terceras personas en inglés. Este video, vamos a ver. Señor, ¿pueden esperar que termine la clase? Aquí tengo la basura. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de la página 32, ¿ok? Para luego hacer la página 33. En la página 32 está una información muy importante para el desarrollo de esta unidad, ¿ok? Que es cómo hacer preguntas en inglés. ¿Cómo hacer preguntas en inglés? Bien, hay dos maneras de hacer preguntas en inglés. Presten atención, voy a explicarle rapidito en un par de minutos las dos maneras que hay de hacer preguntas en inglés. Un niño o una niña debe saber esto para aprender inglés. Lo primero es esto. Lo primero que tiene que saber una persona que quiere hablar un idioma es analizar y reflexionar algo. ¿Ok? Vamos a suponer Ángel. Ángel, aparte del español, aparte del inglés, ¿qué otro idioma te gustaría aprender? Profesor, me gustaría aprender el portugués. Portugués. Very good. Portugués. Portugués. Ok. Excellent. A mí me gustaría aprender el chino. A mí me gustaría aprender a hablar chino. Quiero aprender. Y ruso, ¿sabían? Me gusta Rusia porque hay muchas rusas bonitas allá en Rusia. No. Sí, porque escuché que las rusas le gustan a los latinos, pues. Entonces uno tiene que aprender a hablar ruso pues, y crear mis grupos en ruso y hablar con rusos. Ajá, ok. Vamos a suponer que Ángel quiere aprender a hablar portugués y yo quiero aprender a hablar ruso. Y les juro que yo no sé decir ni una palabra en ruso, ni una, ni una, ni una, ni una, ni una. Pero yo sé que si yo quiero aprender a hablar un idioma, yo tengo que aprender a hacer preguntas, ¿verdad? Tengo que aprender cómo hacer preguntas, porque en todos los idiomas del mundo se hacen preguntas. No solamente puedo expresarme, oh, yo soy, yo me siento, yo juego, yo hablo, yo canto. No, 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 no. A mí me gustaría preguntar. Entonces, preguntas. Preguntas. ¿Cómo hacer preguntas? ¿Okay? ¿Cómo hacer preguntas? Es algo que todos tienen que saber en cualquier idioma. Ángel tiene que saber preguntar en portugués. Vamos a suponer que exista una máquina teletransportadora y Ángel se va para Portugal, para Lisboa. Lisboa es la capital de Portugal. O se va aquí a Brasil, que ahí también hablan portugués. Y yo me voy para Moscú, para el Kremlin, para San Petersburgo, allá en Rusia. Y estoy rodeado de puras rusas, muchas rusas. Y Ángel está rodeado de muchas portuguesas y muchas brasileñas. Tenemos que preguntarle, ¿verdad, Ángel? Si vemos a una portuguesa bien bonita, queremos preguntar algo. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Me puedes prestar dinero? Cosas así. Tienes que saber preguntar algo, ¿verdad? Bien, entonces, en el inglés, ¿cómo
se hacen las preguntas en el inglés? Se hacen de dos maneras, por eso es que el inglés es tan fácil. En inglés se hacen las preguntas de dos maneras. ¿Cómo preguntamos? Solo lo explico de la siguiente manera. Primero tenemos que saber si estamos utilizando el verbo to be o no. Si utilizamos el verbo to be, no preguntamos con los verbos auxiliares. Ejemplo. Ángel es. Ese es el verbo to be. Ángel es muy inteligente. Ángel es very. ¿Cómo se dice inteligente a una persona? Smart. Ángel es very smart. In math. Puede ser. Vamos a suponer. Ok, ahí está. Voy a hacer un poquito más pequeño que está muy grande. Les estoy explicando cómo se hace una pregunta en el inglés. ¿Cómo se pregunta en el idioma inglés? Se pregunta de dos maneras. Claro, existen muchos tipos de preguntas. ¿Cómo estás? Bueno, de hecho, ¿cómo estás? Es esta que te estoy explicando. Ahí está. Ahí está. Eso es una oración, es una afirmación, ¿verdad? Que tiene el verbo to be. ¿Dónde está el verbo to be aquí? Ángel es, yo soy, tú eres. Eso es el verbo to be. Ustedes ya saben qué es el verbo to be. Is. El verbo to be es este que está acá. El verbo be. El verbo be, ¿ok? Cambia. Puede ser él es, yo soy, tú eres. ¿Ok? Ese es el verbo to be. Este es el verbo to be. Muy bien. Para preguntar en inglés se pregunta de dos maneras. Con el verbo to be y sin el verbo to be. Vamos a ver una oración que no tenga verbo to be. Ángel baila reggaetón. ¿Quiere decir reggaetón? ¿Sí, ¿verdad? Muy bien. Very, very nice. Ahí está. Esa es una oración. Ángel, ¿dónde está el error en esta oración? ¿Dónde está el error aquí? En el verbo. Como es tercera persona, yo tengo que agregarle una S al verbo. Eso lo saben ustedes, ¿verdad que sí, Ángel? Ángel. Sí, profesor. Muy bien. Obviamente, como es tercera persona, estoy hablando de él, yo tengo que agregarle la S al verbo. La S al verbo. Yo estoy compartiendo, ¿verdad que sí? Sí. Sí, ok. Ok, chicos. Ahí está. Ahí está. Ahí tengo dos oraciones. Una oración con el verbo to be y una oración que no tiene el verbo to be. Tiene un verbo. Este es un verbo, cualquier verbo. Escribe, baila, come, juega, lee, vuela, salta, estudia, cualquier verbo. Cualquier verbo. Yo agarré el verbo bailar, besar, abrazar, cualquier verbo. Cualquier verbo. Bien. Cuando yo tengo el verbo to be y yo quiero hacer una pregunta, está facilito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para yo preguntar, para yo convertir esta oración en una pregunta, yo lo único, Ángel, y todos ustedes, chicos, lo único que voy a hacer, es más, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Lo único que yo tengo que hacer aquí, para que esto se convierta en una pregunta, obviamente, el signo de interrogación, y este verbo to be, yo lo quito de aquí y lo pongo al inicio. Ya está.
Ya formulé mi pregunta. Cuando se pregunta con el verbo to be, el verbo to be se coloca al inicio. Aquí dice, Ángel es muy inteligente en matemáticas. Ángel es muy inteligente en matemáticas. Si yo quiero convertir esa oración, en una pregunta, lo único que tengo que hacer es este verbo to be, ponerlo al inicio. Y quedaría así. ¿Es Ángel muy inteligente en matemática? ¿Lo vieron? Tal cual en español. Ángel es inteligente en matemática. Ángel is very smart in math. Él es muy inteligente en matemática. Pero si quiero convertir esa oración en una pregunta, estoy repitiendo, este verbo to be, is, lo coloco al inicio y quedaría así. Is Ángel very smart in math? ¿Es Ángel muy inteligente en matemática? Y yo puedo hacer cambios. ¿Okay? Yo puedo hacer cambios. Yo, por ejemplo, puedo agarrar otra oración, otro ejemplo con el verbo to be. Yo quito Ángel y voy a colocar yo. O no, tú. Tú, obviamente, el verbo to be para you es are. Listo. You are very smart in math. Tú eres muy inteligente en matemáticas. Ahora, Ángel, ¿cómo hago la pregunta? ¿Cómo hago la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para que se convierta en una pregunta? Ángel, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Qué tengo que hacer para que se convierta en una pregunta? El verbo are, que es el verbo to be, ok, yo lo quito y lo pongo al inicio. Listo, eso es todo. Tú eres muy inteligente en matemáticas y para convertirlo en una pregunta, yo simplemente coloco, ¿eres tú muy inteligente en matemática? Are you very smart in math? Entonces, eso es todo. Eso es todo para convertir una oración en pregunta. Con verbo to be, con el verbo to be. Ángel es muy inteligente. ¿Es Ángel muy inteligente? Tú eres muy inteligente. ¿Eres tú muy inteligente? Lo están viendo, ¿verdad que sí? La segunda forma. Esta forma no la estamos viendo hoy día. Estamos viendo esta. En esta oración no está el verbo to be. Está otro verbo, un verbo regular, que es bailar. Ok, ¿cómo convierto yo esta oración? Ouch, se borró. No se puede recuperar. Okay. Ángel baila reggaeton. Very nice. ¿Cómo convierto yo esta oración? A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo convierto yo esta oración en una pregunta? ¿Cómo hago yo de esta oración que está en presente simple en una pregunta? Obviamente, le coloco... Profesor, le ponemos el signo de pregunta y agregamos al inicio das, porque es tercera persona en singular. Y le quitamos la S a dance. Y le quitamos exactamente. Very good. Congratulations. Esa es la respuesta. Cuando queremos realizar una pregunta en inglés que no es con el verbo to be, utilizamos los verbos auxiliares, el do o el das. ¿Cuándo vamos a utilizar das? Cuando es tercera persona, él o ella. Y le quitamos la S al verbo, porque ya está aquí. Exactamente, eso es. Entonces, en el inglés, si usted quiere hacer una pregunta, su cerebro ya tiene que saber, ok, ¿utilizo el verbo to be o utilizo un verbo regular?
o irregular. Si voy a utilizar un verbo irregular o regular, yo utilizo los verbos auxiliares, el do o el das. Does you o no, do you, que por ejemplo, este es muy usado. Tú hablas portugués. ¿Cómo se escribe portugués así? Portugués. No me acuerdo, porque con doble S. Ok, entonces, si yo quiero convertir eso en una pregunta, simplemente le agrego el do. Do you speak Portuguese? El do y le pongo signo de interrogación. Exacto. Nada. Does Angel dance? Do you speak? Entonces la estructura es el do o el das, dependiendo del caso, ¿verdad? Más el pronombre personal o el sujeto, en este caso. ¿Okay? Viene el verbo. Esa sería la estructura. Do you dance? ¿Bailas? Does my mother write? Escribe algo, mi mamá. Does cuando hablo de él o de ella en tercera persona. Eso es todo, muchachos. Eso es todo. En el inglés se pregunta de dos maneras, con el verbo to be o sin el verbo to be. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, hay otras formas de preguntar que serían con los modal verbs. Por ejemplo, ¿puedo ir al baño? May I go to the bathroom? Eso es una pregunta que se hace con un verbo modal. ¿Cuál es el verbo modal? May. ¿Puedo yo ir al baño? Los verbos modales, recuerdan que lo vimos, muestran una cualidad, un modo de obligación, modo de permiso, modo de un deber, ¿ok? Pedir may I, could I, o sea, puedo ir al baño. También puedo con el can, puedo ir al baño, significa lo mismo, pero este may es para pedir permiso. May, ¿puedo ir al baño? Estoy pidiendo permiso. Cuando yo voy a pedir permiso utilizo may, pero cuando yo voy a demostrar demostrar una actividad que puede, una habilidad, perdón. Cuando muestro una habilidad, utilizo can. Can I go to the bathroom? Puedo utilizar could, que significa podría ir al baño. May, can, could. Should, ¿qué significa should? Debería. Okay. May, estoy pidiendo permiso. Can, estoy diciendo que si puedo. Tengo la habilidad, yo puedo. Could, podría. Should, debería. Must, debo. Estos son verbos modales. Que más adelante lo vamos a ver, lo vamos a repasar. Yo sé que ya ustedes lo han visto. ¿Ok? Ese sería otro tipo de pregunta, pero ya es un tipo de pregunta de pedir un modo. O sea, son preguntas que tienen un modo específico. Pero en resumen, nosotros estamos viendo los verbos auxiliares. Ahora, los verbos auxiliares también sirven para hacer negaciones, para negar. Yo les puse a ustedes este video, ¿verdad? No. Ayer se los puso, ayer no entiendo. Los verbos auxiliares. Sí, teacher, sí se nos puso. Sí lo puso, profesor. Okay. Bien, chévere. Ahora vamos a ver este otro. En terceras personas en inglés, para que quede.
para que quede, porque eso es lo que confunden a los niños. Tercera persona. A veces los niños no saben ni qué es tercera persona. ¿Ok? ¿Qué pasó? Tercera persona, cuando ustedes ven en comunicación, en lenguaje, cuando ustedes ven los pronombres personales, son los mismos en inglés y en español. Pero cuando hablamos en tercera persona, es cuando nos referimos a un tercero, como su nombre lo indica. Vamos a suponer que a ustedes los mandan a redactar un informe. Y les dicen, los informes se redactan en tercera persona. ¿Ok? Ejemplo. Se llegó al lugar indicado. Se observó que existían personas, el cual ellas, las personas, ¿ok? Realizaron una actividad y se observó mediante la acción ocular que las evidencias en el lugar, siempre en tercera persona. Nunca voy a decir yo fui y yo vi cuando yo manipulé y yo toqué. No, se tocó, se observó. ¿Ok? Eso es tercera persona. Es fácil. Si yo le digo a Anthony, anda para el colegio y hazme un informe. Entonces Ángel va a agarrar su cuaderno y va con su lápiz y va a colocar. Se llegó al lugar indicado, se procedió a la entrada, se observó que habían 4 perros jugando y un perro tenía mucha hambre. Al momento de la observación se vio que la piscina no tenía agua. Luego se procedió a la entrada al kiosco y se procedió al consumo de todos los dulces. Él no va a decir que yo me comí todos los dulces. Él está diciendo se procedió al consumo de todos los dulces. Entonces, esa es una manera de redactar en tercera persona. Tercera persona es cuando se habla de otros. Nunca va a colocar yo comí, yo vi, yo estuve o nosotros estuvimos. Nunca se involucra la persona que escribe. Eso es tercera persona. ¿Ok? Ustedes más adelante van a aprender a redactar informes o redactar un párrafo o una historia en tercera persona. Es cuando alguien está contando una historia. Había una vez un superhéroe y una superhéroe. Era una chica que tenía superpoderes. La llamaban Katherine. Luego, ella tenía una identidad secreta. Era dominguina de un colegio de San Martín de Porres, pero era una chica con superpoderes. Estoy redactando en tercera persona. Yo no estoy diciendo, yo conocí a una chica cuando yo... ¿Sí me entiende? Eso es tercera persona. Entonces, en inglés es lo mismo. Cuando hablamos en tercera persona, utilizamos los verbos auxiliares. En este caso, el verbo das. Vamos a ver esto, un video. Tercera persona en inglés. Tercera persona en inglés. Vamos a ver ese pequeño video. ¿Ok? Y chicos, y listo. Cuando ustedes ya entiendan qué es tercera persona, qué es el verbo to be, qué son los pronombres personales, los posesivos, ya ustedes tienen la base para hablar no solamente inglés, para hablar cualquier idioma. Porque ya Ángel, si quiere aprender portugués, ya él sabe que hay que preguntar, hay que saber cómo estructurar una pregunta en portugués. ¿Ok? El portugués es muy parecido al español. Bueno, vamos a ver el video rapidito para que hagamos, para hacer entonces la página 33. ¿Ok? Aquí. Yo pasé la asistencia, no le pasó, ¿verdad? ¿Cuántos niños hay conectados? 23. Y ustedes son 24, falta uno. ¿Quién falta? Voy a pasarla rapidito. A ver, Luis está conectado, ¿verdad? Sí, el que compró la computadora. Bueno, Elizabeth está por ahí. Joaquín, ¿está Joaquín? Joaquín está conectado. Joaquín está conectado. Joaquín.
Joaquín no está conectado. No está Joaquín. Good. Las hermanas Barretos, Catixa y Kiara sí están conectadas, ¿verdad? Catixa, Kiara. Sí, ahí está. Muy bien. Yair, Anthony Chávez. ¿Está Yair? Yair. Sí, profesor. Sí, está Yair. Perdón. Aquí está, muy bien. Yair. André Chunga. No, Chihuán, ¿qué digo? Chihuán, Andrés. Andrés está, ¿verdad? Andrés es por la A, debe ser el primero. No, no está. No está Andrés. Está Alejandro, Amy, Ángel, Anthony. No está Andrés. No está Andrés. No está. Muy bien. Luana Cubas, señorita Luana. Sí, teacher. Muy bien. Amy también la vi por ahí. Ángel también está. Rosaura Flores. Rosaura. Luciana. Profesor, Rosaura. también estoy. Sí está, seguro. Ok. Jürgen. Sí. Jürgen está, ¿verdad? Jürgen. Claro que no lo he visto, Jürgen. Jürgen, por la J tampoco está Jürgen. Misael, Guamán, sí está, ¿verdad? Sí, teacher, presente. Muy bien. Dairon. Presente ahorita no. Dairon presente. Muy bien. Esteban Mata. Esteban está. A ver si no está Esteban. No está Esteban. Anthony sí está. Dacha. ¿Está Dacha? Dacha. Profesor, sí estoy. Seguro, ya, pues, muy bien. Adriano Navarro. Adriano sí está. Muy bien, Adriano. Adriano, Catherine sí está. Jimena Carola. Sí, profesor. Sí está. Ok. Y Lila Belén sí está, ¿verdad? Presente. Ok, very good. Muy bien. Alejandro Laneta, por ahí está, ya lo vi. Damaris Vidal. Damaris y Carlos Daniel están. Damaris. Sí, profesor, presente. Ahí está Luis Daniel. Y me falta Damaris. Teacher. Muy bien. Damaris también está, ok. Ok, entonces faltó Esteban. Bueno, Esteban siempre entra a clase. Faltó Andrés Chihuán, también entra. Yair Chávez y Joaquín. Muy bien, ok. Ahí está. Para mí es muy importante la asistencia. Muy bien. Y, ok, chicos, entonces, tercera persona. Para poder hacer las preguntas, tenemos que saber lo que son las terceras personas, ¿verdad? Ya más o menos saben ustedes qué son las terceras personas. Ahora vamos a verlas en inglés. Este video es divertido. Vamos a verlo rapidito, ¿ok? No suena, ¿qué pasó? Profe, no le he puesto volumen. Claro, ese es mi trabajo, no ves que soy Oye, hijo, ¿me vas a ayudar con mis tareas de inglés? Oye, hijo, ¿me vas a ayudar con mis tareas de inglés? Claro, ese es mi trabajo, ¿no ves que soy Alejo el conejo que sabe inglés? Así es. Mire, me pusieron una tarea sobre las terceras personas. ¿Las terceras personas? Sí, que Ya saben, el video es sobre la tercera persona. Tercera persona. Una tercera persona es cuando uno tiene su enamorada y usted va a llevarla a comer pizza y helado. Y usted está con su enamorada o su enamorado. Y de repente viene una tercera persona a pedirle. Es una tercera persona.
es eso? Bueno, tú te acuerdas de los pronombres, ¿verdad? Sí, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Sí, pero en inglés. Recuerda que en inglés son I, you, he, she, it, we y they. Ah, sí. Ahí está, los pronombres en inglés, ¿verdad? Ya ustedes se lo saben. I, you. Este pronombre you se usa 2 veces. ¿Ok? You. Porque uno es usted o tú y el otro es en plural. Ustedes. Y se escribe igual. ¿Ok? You significa ustedes. Y you significa tú o usted. Singular y plural. Pero en muchos libros solamente colocan estos 7. Yo, tú, él, ella. It se usa para cosas. Eso es muy difícil. It is difficult. Ese examen era muy fácil. It was easy. It. Ok, entonces este pronombre it se utiliza para situaciones, cosas, también para animales, aunque los animales nosotros le damos un pronombre, él o ella. Tengo una perrita que se llama Tita. Ella es blanca y es muy linda. Ella, ¿ok? Utilizo ella. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. I, you, he, she, it, we y they. Ah, sí. I es yo, ¿verdad? Así es. You es tú. He es él. She es ella. It es eso o esa. We es nosotros. Y they es ellos. De ahí hay 3 que son terceras personas. He, she y también it. Bueno, ¿y qué pasa con esas terceras personas? Bueno, que cuando conjugas un verbo en tercera persona, tienes que hacer unos pequeños cambios. ¿Cambios? ¿Cómo así? Pues debes agregarle una S. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Si yo digo, I play video games, el verbo play no va con S porque no es tercera persona. Pero si yo digo, por ejemplo, ella juega videojuegos, tengo que ponerle una S al verbo play. Ah, porque she es tercera persona. Así es, quedaría she plays video games. She plays video games. Por ejemplo, si yo digo we cook dinner, el verbo cook, que es cocinar, no tiene S, sino que se pone en su forma simple. ¿Y si lo decimos en tercera persona? Muy bien. En ese caso, si digo, por ejemplo, my father cooks dinner, debo ponerle una S al verbo porque desde luego estoy hablando de my father, que es he, es decir, una de las terceras personas. Ah, pero qué fácil es conjugar los verbos en terceras personas. Simplemente le pongo S al verbo y ya. Bueno, pues no es tampoco tan fácil porque también hay unas excepciones. ¿Excepciones? Claro que sí. Déjame te cuento, por ejemplo. Si el verbo termina en S, hay que agregarle no solo una S, sino la ES. Por ejemplo, en el verbo kiss, que quiere decir besar, no podemos simplemente agregarle una S en tercera persona, sino ES. Por ejemplo, she kisses me. O por ejemplo, he misses his mother. Ah, claro, esos verbos terminan en S, pero están en tercera persona. Claro que sí. Ahora, si el verbo termina en CH, también tenemos que agregarle una S. Por ejemplo, he watches a movie. O por ejemplo, Alejo teaches English. Ah, muy bien. Si el verbo termina en SH, le agregamos también ES. Por ejemplo, the machine washes the car. The machine washes the car. Sí, porque el verbo wash termina en SH. Así es. Y si decimos, por ejemplo, she finishes the homework, también agregamos ES. Claro, si yo digo I finish, debo decir she finishes.
Muy bien, Kevin, estás aprendiendo muy bien. Si el verbo termina en X, le agregamos ES. Por ejemplo, ¿qué verbo termina en X? Bueno, por ejemplo, el verbo fix, que quiere decir arreglar. Entonces, si yo digo que mi papá arregla el computador, ¿cómo es? Sería, my father fixes my computer. ¡Qué bien! O sea, los verbos que terminan en S, SH y CH, se les agrega ES. Muy bien, Kevin, excelente. Pero, por ejemplo, la palabra study, que termina en Y, también tiene una excepción. ¿Cuál? Bueno, pues como termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, le agregamos IES. O sea que, ¿cómo queda? Por ejemplo, si yo digo study, tendría que decir he studies. He studies, en tercera persona. ¿Y por qué no pasa eso en I play? Porque antes de la Y hay una A, no una consonante, sino una vocal. Entonces ahí puedes decir he plays. ¡Qué bien! Hay otras palabras que también tienen que tener consideración o excepción. Por ejemplo, la palabra have, go y do, que también tienen su versión en tercera persona. Por ejemplo, he has a house. Sería erróneo si yo digo he have. Exacto, porque estamos hablando de terceras personas. He has a house. She goes to work. Nunca puedes decir she go, sino she goes to work. Y también el verbo do. He does exercise. Ya son muchas reglas, pero hay que tratar de memorizarlas y estudiarlas. Más que memorizar es practicar. ¿Qué tal si practicamos ya mismo? Bueno, a ver, pregúntame. Bueno, ¿cómo digo, por ejemplo, ellos comen? A ver, ellos es they, comer es eat, they eat. Muy bien, Kelly. Ahora, ¿cómo digo, ella come? Ella es she, comer es eat, she eats. No, Kevin, acabamos de estudiar eso. Tengo que agregarle la S porque es tercera persona. Sí. She eats. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, yo digo, nosotros rompemos cosas? ¿Cómo se diría eso? ¿Cómo es romper en inglés? Crash. Nosotros es we crash things. Muy bien. ¿Y qué tal si yo digo, Kevin rompe cosas? Si le he dicho que te va a escuchar mi mamá, no me delates. No, Kevin es el ejemplo. ¿Cómo digo en inglés, Kevin rompe cosas? Kevin, ¿el verbo termina en qué? En CH, crash. Entonces sería Kevin crashes things. Muy bien, Kevin. ¿Viste qué sencillo? Sí, amiguitos, es muy fácil. Es muy fácil. Muy fácil. Solo hay que estudiar y practicar. Déjame tomar la cámara, chicos. Muy bien. Ok, entonces, ahí están. Eso es tercera persona del singular. ¿Ok? Cuando hablamos en tercera persona, al verbo le agregamos la S. Pero hay ciertas reglas. Si termina en una vocal, si termina en Y, si termina en CH o si termina en SH. Ya esos cuatro. ¿Ok? Facilito. Facilito. Muy bien. Ahora bien. Ya repasamos cómo se hacen preguntas en inglés. Para preguntar utilizamos los verbos auxiliares. ¿Ok? Aquí está la página 32. La tienen que utilizar. Tienen que estudiarla y practicarla para el examen, ¿ok? Aquí están. Aquí, por ejemplo, what time, ¿a qué hora ella se despierta? What time does she wake up? What time does he take a shower? Utilizo el verbo auxiliar does, ¿ok? Y la respuesta, she wakes. She wakes. Como estoy hablando de él o de ella, yo le agrego la S al verbo. Ahí está. She wakes up. She gets up. She takes a shower. She gets
dresses. ¿Ok? Entonces, en tercera persona utilizamos el verbo auxiliar does para preguntar. Y cuando respondemos en tercera persona, le agregamos una S al verbo. ¿Ok? Esto lo vimos en la clase anterior. Esto ya está listo. Ahora bien, la tercera persona, la página 33. Esto no lo hemos hecho, ¿cierto? Vamos a completarlo. Vamos a hacerlo. Ok, tenemos tres fotos, tres imágenes. Ya va, chicos, déjenme apagar la cocina. Ya apagué la cocina. Tengo tres fotos de mi mamá, ¿verdad? Tengo tres fotos de una mamá, tres imágenes, ¿ok? La primera, ella se está levantando, ¿ok? Aquí, ella se está levantando. La segunda, ella va al baño. Y la tercera, ella se toma una ducha. Entonces vamos a completar aquí. Pero para completar aquí, yo voy a utilizar Paint. Voy a utilizar aquí Paint. Okay. Y escribimos aquí. A ver, ¿quién me ayuda, please? ¿Quién puede ayudarme aquí? En la primera imagen, ella se está levantando. A ver, ¿cómo voy a colocar acá? A ver, mom. Gets up. A ver, repite, por favor. Gets up. Gets. Very good. Gets. Se le agrega la S, ¿verdad que sí? Se le agrega la S. Porque es tercera persona. She gets up. Very early. Ella se levanta muy temprano. She gets up very early. She gets up very early. Muy bien. Vamos con la segunda. Ella va al baño. She Goes. She goes. Go. She goes to the bathroom. She goes to the bathroom. Aquí tenemos el caso, ¿verdad? Donde agregamos la S al verbo. O sea, el verbo es go. El verbo es go. Le agregamos una S, pero como termina en O, sería goes. Eso lo vimos, ¿verdad? En el video también lo pasaron. Y take a shower. ¿Cómo que se dice? Takes. Mom gets up very early. She goes to the bathroom and takes a shower. Vamos a ver. Creo que tiene un audio. Sí. Unit 3, Lesson 2, page 33. 4. Complete. Then listen and say. Mom gets up very early. Mom gets up. Mom gets up very early. Then listen and say. Say. Mom gets up very early. Mom gets up very early. Say. Mom gets up very early. She goes to the bathroom and takes a shower. She goes to the bathroom and takes a shower. She goes to the bathroom and takes a shower. Then she wakes me up. After that, she brushes. Ajá, muy bien. Mom gets up very early. She goes to the bathroom and takes a shower. Takes a shower. Ahora, then, luego, then significa entonces. Entonces, see you then. She wakes me up. Ella me despierta. She wakes me. After that, ¿quién tiene el micrófono abierto? Escucho un ruido por allí. Alguien,
Rosaura y Anthony. After that, después de eso, after that, she, a ver, ¿qué sigue? A ver, aquí ella me despierta. She wakes me up. Aquí en esta imagen, ustedes que están viendo. Brushes. Brushes. She brushes. ¿Ok? A brush. Sorry. Brushes. She brushes. She brushes her hair. ¿Ok? Ella peina su cabello. Dad. A ver, mi papá, ¿qué está haciendo el papá Cooks. aquí en la imagen? Cooks. Cooks. Cocina. Se le agrega la S. Bien, entonces, fíjense cómo los casos que vimos en el video, ¿verdad? S, ¿ok? Aquí la S y aquí la S. Todo está en tercera persona. Bien, copien por favor, chicos, copien eso, lo que me han copiado. Teacher, yo ya lo hice todo. Ok. Congratulations. El teléfono está descargado. All right. Muy bien. A ver, copien por favor, copien lo que falta. Copien lo que falta para hacer la que falta, la siguiente. ¿Listo? ¿Listo? ¿Todos copiaron? Bien, entonces, esta unidad, cuando hagamos la prueba de salida y la práctica calificada, deben tener cuidado en eso. ¿Ok? Si estamos hablando en tercera persona, el verbo se le agrega una S, pero cuidado si termina en SH, como brush. Se le agrega ES. Cuidado si termina en O, como go. Se le agrega ES. Good. Very good. Very good. Very good. Ok, ¿listo? Vamos a continuar con ¿qué? Falta. Ok, aquí. Nosotros comemos, a ver. Brushes her hair. Dad cooks breakfast. We have breakfast. We have breakfast. She brushes her teeth. He brushes her teeth. She brushes her teeth and takes me to school. Ahí está, ok. Vamos a escribir aquí. We have breakfast. She brush. Como termina en CH, se le agrega brushes and takes me school. Ahí está. We have breakfast. She brushes her teeth and takes me to school. Y me lleva a la escuela. Takes me. ¿Cómo llegas a la escuela? My father takes me. My father takes me. My father takes me. My father takes me. Ok, chicos, ya copiaron todo, ¿cierto? ¿Copiaron esta parte? Sí, profesor. Excelente. ¿Y qué es lo otro? Aquí estamos. Good. Very good. Muy bien, chicos. Vamos entonces. What about you? What about you? ¿Qué hay de ti? What about you? What time do you get up every day?
What time do you get up every day? ¿A qué hora te levantas todos los días? What time do? What time do? Okay. What time do? What time do you get up every day? Entonces tienen que escribir. Vamos a hacerlo aquí en Paint. Vamos a hacerlo aquí en Paint. Okay. Vamos a colocar el mismo color. What time do you get up every day? Okay. I get up at 5 a.m. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Ok. La segunda, what time does? What time does? ¿Por qué does? Porque estoy hablando de mi mamá. De tu mamá. What time does your mom get up? She gets up. She gets up at. ¿A qué hora se levanta tu mamá? 5, 5:30. 5 and a half. 5:30. No, sorry. Okay. She gets up at 5:30. A las 5:30. Muy bien. Vamos con la tercera. Do you have breakfast every day? Do you have? ¿Vieron el do? Está en la parte de adelante, ¿verdad? Estoy haciendo una pregunta. Do you have breakfast every day? Yes. I do. Yes, I do. Does your mom take you to your school? Yes. She does. Yes, she does. Respuestas cortas. Sí, yo hago. Sí, ella lo hace. Ok. Ahí está, chicos. I get up at 5 a.m. She gets up at 5:30. 5:30. No, aquí sí, aquí faltó and a half, 5:30. Aquí faltó, lo había hecho bien. 5:30. She gets up 5:30. 5:30. 5 y una mitad. Make connection with your life experience to make learning more meaningful. Haga conexiones con las experiencias de tu vida para hacer el aprendizaje más meaningful. Meaningful significa significativo. Meaningful. ¿No? Meaningful learning. Aprendizaje significativo. Meaningful learning. Okay, guys, did you copy? Did you already copy? Guys. ¿Copiaron, chicos? Yes, teacher, todo. No, teacher, falta. Finish. Okay, un minuto más. 1 minute more. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo es que se dobla así? Okay. No sé cómo es. ¿Qué pasa si yo lo quiero voltear así? No se puede. Listo, chicos, me avisan. Ah, sí se puede. Ahí está. Oh my goodness. Qué loca. Aquí está. Sí se puede, sí se puede.
Are you ready, guys? Do you finish? Miren lo que compré. ¿Por qué Compré. una E o una F? Compré. ¿Dónde, chicos? Una F, una F. Esta es una F. Ya. Es una F. F. Half. Half. Es una F. Bien. Entonces, chicos. Listo. Esta es una parte muy, muy importante para que ustedes aprendan ya a hablar inglés. Cómo se estructuran las preguntas en tercera persona. Simple. Very easy. Ahora lo que tienen es que leer. El consejo que yo les doy. Lean en voz alta. Colocan el traductor o una película o un video. Vean y escuchen cómo se pronuncia y luego aprendan por imitación. ¿Ok? What time do you get up every day? What time do you get up every day? Y luego se van al traductor. Como yo les he enseñado. Se van al traductor y practican su pronunciación. What time do you get up every day? Ah, ya va, está en japonés. What time do you get up every day? 毎日何時に起きますか? Ah, no, eso es japonés. Disculpen, chicos. ¿Esta clase es de inglés o japonés? De inglés, ¿verdad? Ah, Sí, no, teacher. yo pensé que era de japonés. Yo me confundo a veces. 毎日何時に起きますか? Mainichi nanji ni okimasu kaka. Bueno, ok. Después yo hablo perfecto el japonés, ¿sabían? Claro, con el traductor. Bien, a ver. Listo, ¿no? Listo, chicos. Listo, página 33, ¿verdad? Página 33. Clap your hand, twist your toe. Esta es una canción. Vamos a ver. Unit 3, Lesson 2, page 33. 6. Listen and repeat. Clap your hands, twist your tongue. Shy Shelly says she shall take a short shower. Shy Shelly says she shall take a short shower. Una pregunta, chicos. A ver, ¿quién me traduce esto en español? ¿Qué significa esto en español? Esto. Esto. A ver, ¿quién sabe qué significa esto en español? ¿Qué es esto? Shy Shelly says she shall take a short shower. Shy Shelly says she shall take a short shower. ¿Quién sabe? A ver. A ver, Anthony, Ángel, ¿qué significa eso? Shy Shelly. Shelly, la tímida. Shy es tímido, ¿verdad? La tímida Shelly dice que ella tomará un corto baño. ¿Okay? La tímida Shelly dice que ella tomará un corto baño. Shy Shelly says she shall take a short shower. A short, Shy says, Shy Shelly says she shall take a short shower. Shy Shelly says she shall take a short shower. Ya, muy bien, chicos. Okay, guys. Class is finished. Class is finished.